¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. La semana pasada estuvimos hablando de testificar con el poder del Espíritu y en esta se establece el modus operandi en que la tercera persona de la deidad trabaja en la iglesia y la prepara para la misión mediante los dones espirituales. En lo personal, es uno de los temas que más me gusta, ya que permite ver la misión que Dios le ha dado a cada iglesia local. Y los miembros que descubren sus dones y los ponen en acción, experimentan un enorme gozo en la vida cristiana. ¿Estás listo para contemplar las posibilidades ilimitadas que generan los dones espirituales en la misión y la edificación de la iglesia? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. En la página 67 del material auxiliar que trae el folleto de maestros, encontramos tres cosas: la reseña, el comentario y la aplicación a la vida. Estas ayudas y la guía del Espíritu Santo le permiten a cada maestro de escuela sabática configurar su repaso con la clase. Este programa busca, además, darle un método para que ayude a sus alumnos en la edificación del carácter basado en el estudio de la Biblia promovido por la lección. Tal método está construido sobre la manera como se descubrió en que el cerebro humano funciona y aprende, y procura que los conceptos clave de la lección se incorporen permanentemente a la vida. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. La importancia de esta lección puede ser descubierta por cada uno si planteamos la siguiente pregunta: ¿puede una iglesia mantener a sus miembros intensamente emocionados con el servicio y la misión? Pues esta lección muestra precisamente cómo Dios estableció las cosas para que así sea. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Dios estableció los dones espirituales para construir una iglesia poderosa en esta tierra y al mismo tiempo llenar de felicidad a cada uno de sus miembros cuando ejercitan aquello que Dios le otorgó para servirle. Cuando todos realizan su papel y ocupan el lugar correcto dentro del trabajo congregacional, la misión se lleva a cabo de manera natural, casi que automáticamente. A este punto alguien se podría estar preguntando: ¿qué son entonces los dones espirituales? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo descubro los míos? ¿O cómo puedo usarlos? Este repaso responderá cada uno de estos interrogantes. Iniciemos con el primero. ¿Qué son los dones espirituales? Para comenzar, quiero mencionar que la Biblia llama tanto a Jesucristo como al Espíritu Santo dones de Dios. El primer caso, por ejemplo, lo encontramos en la conversación entre el Salvador con la mujer samaritana, cuando le dijo él, refiriéndose a sí mismo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Esto lo encontramos en Juan capítulo 4, versículo 10. Si además de esto recuerdas lo que nos dice Juan 3:16, allí se menciona que Dios dio a su Hijo unigénito. Como puedes ver, Jesús es un don o regalo de Dios para la humanidad. Por su parte, Hechos capítulo 2, versículo 38, dice que cuando una persona se arrepiente y se bautiza, no solo recibe el perdón de los pecados, sino también el don del Espíritu Santo, es decir, a la persona del Espíritu que hace su morada en él. A esto debo añadir que una cosa es el don del Espíritu y otra son los dones del Espíritu. El don del Espíritu es la persona del Espíritu y los dones son los regalos que Él trae consigo.
Por otro lado, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, manifiesta una especie de preocupación, algo intensa, por cierto, por parte del apóstol al decir: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué razón podría tener Pablo para asegurarse de que la iglesia del Señor no fuera ignorante de este tema? Pues todo tiene que ver con la misión. Hablemos un poco de esto. 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4 proveen listas de diversos dones que Dios otorgó a su iglesia. La palabra don significa regalo, obsequio o presente. Pero ¿por qué se les llama espirituales? Dos razones: su origen y su uso. Déjame explicarte un poco mejor. Los versículos 7 al 11 de 1 Corintios 12 nos dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como puedes ver, aquí se nos habla de ciertas habilidades que da el Espíritu Santo de acuerdo con su voluntad. Así que son dones espirituales porque son otorgados por el Espíritu de Dios. Por otro lado, los versículos 12 y 27 de ese mismo capítulo ponen a los dones en el contexto del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Por lo tanto, esos dones son espirituales porque se deben usar en la labor que la iglesia desempeña. Pero pasemos ahora al siguiente punto: el propósito de los dones espirituales. ¿Para qué otorga el Espíritu sus dones? Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 manifiesta lo siguiente: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí se nos listan 5 dones que tienen como objetivo dos cosas: desarrollar a los creyentes en su ministerio o servicio a Dios y edificar el cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia. Esto último tiene que ver con tener una iglesia unida, armoniosa, desarrollada espiritualmente, mientras que perfeccionar a los santos para el ministerio se refiere a ayudarlos a desarrollar su tarea individual para beneficio congregacional. Ambas cosas apuntan a un mismo fin: la misión. Una iglesia que anda bien con todos sus departamentos y ministerios lo hace no con el objetivo de verse bonita, sino de hacer más fácil la tarea de ganar almas. Por otro lado, un cristiano individual que desarrolla sus dones contribuye también eficazmente a eso. No importa si yo no tengo dones misioneros, el solo hecho de hacer un trabajo eficiente para que quienes vengan a la iglesia se sientan dichosos de estar allí, logrará finalmente que anhelen ser parte de ella. Ahora permíteme hacer una aclaración. Una cosa es ser talentoso y otra es tener dones espirituales. ¿Cómo así? Verás, cuando tengo un talento natural, generalmente lo voy a usar para mi beneficio personal. Pero cuando el Señor me da un don espiritual, necesariamente lo usaré para su gloria y no para mostrar mis capacidades o sacar provecho egoísta. Por ejemplo, si tengo un talento para el canto, la enseñanza o el liderazgo, lo usaré generalmente para beneficiarme de manera personal. Pero si en lugar de tener un talento, lo que recibo es un don del Espíritu en cualquiera de esas áreas, mi prioridad será la gloria de Dios y la edificación de la iglesia, jamás para lucirme ante la congregación o para ganancias personales. Habiendo aclarado esto, pasemos al tercer punto: descubriendo los dones espirituales.
Si acepté a Cristo y fui bautizado, no solo recibí a la persona del Espíritu, sino que también Él me otorgó uno o varios dones. Me encantaría que buscaras por ti mismo en la Biblia y leyeras Marcos capítulo 13, versículo 34 y 1 Corintios capítulo 1, versículo 7 y capítulo 12, versículo 11. En estos textos quedan claras tres cosas: que cada creyente tiene una obra, que ningún don hace falta en la iglesia y que fue el Espíritu quien entregó a cada uno dones como Él quiso. Así que todos tenemos al menos un don espiritual. ¿Cómo identifico el don o los dones que tengo? ¿Qué pasos debo dar para averiguarlo? La verdad, esto es más sencillo de lo que uno se imagina. Son solo 3 pasos. El primero es sentir convicción. Si deseo saber mi don o dones que el Señor me dio, debo preguntarle primeramente a Él. Te invito a que en oración le preguntes a Dios. Después de todo, el Salvador dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto está en Mateo capítulo 7, versículo 7. El mismo Espíritu que dio dones nos puede hacer saber cuáles nos otorgó. No hay razón para pensar que no lo quiera hacer. También con oración puedo llenar un cuestionario o test de dones espirituales. Los resultados, aún los más sorprendentes, vendrán acompañados de esa convicción interna que da el Espíritu, así como cuando contesta a nuestra oración. El segundo paso es recibir confirmación. Luego de la convicción interna, debemos buscar confirmación externa. Habla con esa persona de gran experiencia cristiana que te conoce bien y que te aprecia y pregúntale qué dones él cree que tú podrías tener. Incluso podrías hablarle de aquellas convicciones interiores que has comenzado a tener. También podrías preguntarle a alguno de los líderes de tu iglesia, una persona que te conozca bien, para que te oriente al respecto. Tengo la seguridad de que esas personas confirmarán si tu convicción es correcta o te conducirán en una dirección más precisa. Pero el tercer paso es experimentar satisfacción. Cuando comienzo a usar mis dones, experimentaré un gozo indescriptible, ya que poner en práctica aquello para lo cual fui dotado por el cielo genera un gran placer y una enorme alegría. Pero si hago algo y me siento desdichado, es porque no fui hecho espiritualmente para eso. La felicidad al desempeñar una tarea relacionada con mis dones es una señal muy precisa de qué tipo de don poseo. Cuando estos 3 pasos que acabo de mencionar están alineados, no hay duda de que poseo ese o esos dones. En lo personal, yo me sentí asombrado cuando descubrí que tengo como mi don principal el de la fe. Sin embargo, noté cómo mediante el ejercicio de ese don, yo ya había recibido las mayores satisfacciones de mi vida y hoy me siento feliz al poder compartírtelo. En términos generales, existen 5 categorías de dones espirituales: dones de liderazgo y administración, dones de apoyo, dones de enseñanza, dones de prodigios y dones misioneros. Todos ellos procuran ayudar a que la iglesia cumpla eficientemente su misión. El liderazgo y la administración, por ejemplo, estructuran la iglesia para que se organice bien y alcance sus metas evangelísticas. Los dones de apoyo o de servicio permiten que la iglesia impacte su comunidad atendiendo sus necesidades para ganar su confianza y luego compartirles el evangelio. Los dones de enseñanza preparan a los miembros para conocer su fe y, por supuesto, poder compartirla. Los dones de prodigios y señales sorprenden a los no creyentes y los hace interesarse en el mensaje. Y por supuesto, los dones misioneros ayudan a que quienes se sienten atraídos puedan tomar una decisión en favor del evangelio y hacer parte del cuerpo de Cristo. Finalmente, me gustaría agregar algo más: la diferencia entre dones, ministerios y operaciones, es decir, actividades. 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6 dice: ahora bien,
Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Un don es una habilidad espiritual. Un ministerio es el campo en el que la ejerzo. Y una operación o actividad es una labor específica. Por ejemplo, si tengo el don de la enseñanza, el ministerio sería la escuela sabática y la operación o actividad sería conducir una clase. Si tengo el don del servicio, el ministerio podría ser el diaconado y la actividad, por ejemplo, sería ayudar en la cena del Señor. Pero vayamos al último punto de este repaso, usando los dones espirituales. Tener un don no significa que puedo hacer algo ya a la perfección. Para nada. Es apenas una semilla que necesito sembrar y cultivar. Así como pasa en el mundo natural, de la misma manera sucede en el ámbito espiritual. Un don es un embrión que debe crecer y desarrollarse hasta alcanzar niveles superiores. Los dones se desarrollan y perfeccionan con el uso y con la dependencia de Dios. Leí en el comentario de la lección una frase que me tocó, pero profundamente. El Señor no está buscando personas súper inteligentes o súper talentosas. El Señor lo que busca son personas súper consagradas que dependan enteramente del Espíritu Santo. Si tienen esa actitud, el Espíritu les dará el don y ellos lo desarrollarán desde su nivel más elemental hasta la altura que Dios desea otorgarles. Al tiempo que experimentarán también una satisfacción sin precedentes y un gozo indescriptible sirviéndole al Señor. ¿Tienes un don? Ponlo a trabajar. Sírvele al Señor y a su iglesia. Aunque al comienzo no lo hagas como quisieras, verás que con el tiempo tu pequeño don se convertirá en una enorme bendición y podrás inspirar a otros. La práctica te ayudará a ganar experiencia y luego podrás ayudar a nuevos cristianos a desarrollar sus dones así como tú. Ahora bien, los dones que no se usan se atrofian y se pierden. Al igual que el hombre de la parábola de los talentos que enterró aquello que se le había confiado, si no ponemos al servicio de Dios las habilidades que nos fueron concedidas, el Espíritu terminará dándosela a otro que sí las quiera usar. Así que, si una comisión o un dirigente es usado por Dios para darte la oportunidad de servir en algo para lo que el Señor te dio dones, no te niegues. Glorifica a Dios usando los regalos espirituales que Él te otorgó. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. ¿Qué tal si nos adentramos en la resolución de algunos escenarios y preguntas que nos ayudarán a llevar al terreno de la aplicación todos estos conceptos? Aquí viene el primero. Supongamos que un familiar tuyo te pregunta si recibir el Espíritu Santo es lo mismo que hablar en lenguas. ¿Cómo le explicarías la diferencia entre el don del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo? En segunda instancia, imagina que naciste con una voz maravillosa y cada que cantas en la iglesia causas admiración y todos te felicitan. Por otro lado, tu hermana menor no tiene una voz tan pulida como la tuya, pero cada vez que eleva una alabanza, la congregación se siente cerca de Dios. De los dos, ¿quién tiene el talento del canto y quién el don de la alabanza? ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Ahora, en tercer lugar, te quiero invitar a que le cuentes a los miembros de tu clase cómo llegaste a saber los dones espirituales que tienes y les cuentes también las satisfacciones que has tenido al ejercerlos. Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana.
Bueno, la tarea para esta semana es buscar en internet un cuestionario de dones espirituales y desarrollarlo. De esa manera podrás llegar a tener una idea de cuáles son tus dones. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Cuando una iglesia desarrolla su trabajo de acuerdo con los dones espirituales que posee, el resultado será que sus miembros vivirán gozosos y la labor evangelizadora se desarrollará de manera natural. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Recuerda nuestro lema: crece compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.